El poder no se otorga, se toma. Mientras la mayoría de los filósofos pasaron siglos debatiendo cómo debería ser el mundo, un hombre se centró en cómo realmente funciona, Niccolò Machiavelli. Despojó la moralidad de su pretensión para revelar la mecánica cruda del control humano. Sus ideas fueron tan perturbadoras que su nombre se convirtió en sinónimo de astucia malvada. Sin embargo, hoy en día, sus técnicas moldean silenciosamente la política, los negocios e incluso tus relaciones personales. Lo que Machiavelli descubrió no es solo cómo los gobernantes controlan naciones, sino cómo los seres humanos pueden ser guiados, influenciados y, sí, manipulados. Hoy exploraremos la sabiduría prohibida que los poderosos no quieren que entiendas, la mecánica real del control que ha permanecido inalterada durante 500 años. Parte 1. La verdad sobre la naturaleza humana. El genio de Machiavelli no radicaba en crear tácticas de manipulación, estaba en ver a la humanidad con claridad, sin ilusiones. Mientras sus contemporáneos describían a los humanos como deseaban que fueran, Machiavelli describía a las personas tal como son. Los hombres son tan simples de mente y están tan dominados por sus necesidades inmediatas que un hombre engañoso siempre encontrará a muchos dispuestos a ser engañados. Esta observación forma la base del pensamiento maquiavélico. Las personas responden principalmente al interés propio y a las preocupaciones inmediatas, no a principios abstractos o consecuencias distantes. La sabiduría convencional nos dice que los humanos son seres racionales y consistentes que toman decisiones basadas en una cuidadosa consideración. Machiavelli sabía que eso no era cierto. Observó que las personas están impulsadas principalmente por dos fuerzas, el miedo y el interés propio. La mayor parte del comportamiento humano, independientemente de cómo se racionalice, proviene de estos dos motivadores. Esto no es cinismo, es realismo. Cuando se eliminan las cortesías sociales y las justificaciones morales, el comportamiento humano se vuelve notablemente predecible. Las personas eligen consistentemente la autopreservación sobre el principio, prefieren los beneficios inmediatos a las ventajas a largo plazo, siguen la fuerza y abandonan la debilidad. Considera cuán fácilmente cambia la opinión pública cuando las circunstancias cambian. La misma población que exige guerra tras un ataque protestará por la paz cuando las bajas aumenten. El empleado que elogia a la dirección en público la critica en privado. El amigo que promete lealtad eterna desaparece cuando apoyarte se vuelve inconveniente. Machiavelli no juzgó esta inconsistencia humana, simplemente la reconoció como el terreno en el que opera el poder. Comprender este terreno te proporciona un mapa que otros carecen. Su idea más profunda fue que la moralidad en sí misma es en gran medida performativa en lugar de sustantiva. Todos ven lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Esta brecha entre la apariencia y la realidad crea el espacio donde prospera la manipulación. Las personas juzgan a los demás principalmente por las apariencias y los resultados, no por las intenciones o los métodos. Por eso, la apariencia de virtud a menudo es más importante que la virtud misma. El líder que mantiene una imagen pública de honestidad mientras recorta esquinas en privado. Típicamente, aquellos que parecen más exitosos que alguien que es realmente honesto pero parece débil o indeciso. Esta verdad se extiende más allá de la política hacia la vida cotidiana. El colega que anuncia ruidosamente sus contribuciones a menudo es valorado más que el trabajador silencioso que realmente genera resultados. La pareja romántica que hace grandes gestos a menudo es percibida como más amorosa que aquella que brinda apoyo constante y discreto. Al comprender la brecha entre la percepción y la realidad, obtienes una ventaja crucial, la capacidad de moldear percepciones en lugar de simplemente reaccionar a ellas. Este es el primer principio del control maquiavélico: no manipular a las personas en contra de su naturaleza, sino trabajar con la naturaleza humana tal como realmente existe. Parte 2. Miedo versus amor, la mecánica del control. Machiavelli planteó una pregunta que aún resuena: ¿es mejor ser amado que temido, o temido que amado? Su respuesta fue inequívoca: sí. No se puede ser ambos, es mucho más seguro ser temido que amado. Esta idea contraintuitiva desafía nuestra comprensión convencional del liderazgo y la influencia.
Se nos dice que inspirar amor y lealtad es la forma más alta de liderazgo. Machiavelli reconoció que, aunque ser amado es ciertamente ventajoso, también es peligrosamente inestable. El amor depende de la obligación, y los hombres son generalmente ingratos, volubles y deshonestos, ansiosos por evitar el peligro y codiciosos de ganancias. Cuando el interés propio entra en conflicto con el afecto, el interés propio casi siempre gana. El subordinado que dice amar a su líder a menudo lo abandonará cuando surja una mejor oportunidad. El amigo que profesa lealtad eterna a menudo desaparece cuando esa lealtad se vuelve costosa. El miedo, por el contrario, proporciona una base más confiable para el control. El miedo se mantiene por un temor a castigos que nunca falla, mientras que el amor se retira en el momento en que se vuelve inconveniente. El miedo permanece constante. Las personas pueden dejar de amarte, pero rara vez dejan de temer las consecuencias negativas. Esto no significa gobernar a través del terror o la crueldad. Machiavelli hace una distinción crucial entre miedo y odio. Un príncipe debe inspirar miedo de tal manera que, si no gana amor, evite el odio. El miedo se vuelve contraproducente cuando se transforma en odio, lo que motiva activamente a las personas a buscar tu caída. La forma más efectiva de miedo no es el temor a la violencia aleatoria, sino el miedo a consecuencias consistentes. El líder que castiga arbitrariamente crea odio. El que aplica reglas claras genera un miedo productivo. Esta dinámica se extiende mucho más allá del liderazgo formal. En negociaciones, la persona que puede amenazar creíblemente con retirarse tiene poder sobre quien está emocionalmente invertido en el acuerdo. En relaciones, la pareja que menos necesita la relación a menudo controla sus términos. En grupos sociales, aquellos que pueden otorgar o retirar aprobación tienen influencia sobre quienes anhelan aceptación. La aplicación es clara. Para mantener el control, establece tu posición como alguien que puede impactar los resultados de los demás, positiva o negativamente, haciendo que los demás dependan más de ti que tú de ellos. Crea circunstancias donde alinearte con tus intereses se convierta en el camino de menor resistencia para los demás. El lugar de trabajo moderno ilustra este principio a la perfección. El jefe que es amigo de todos a menudo lucha por mantener la disciplina y el rendimiento. Aquel que mantiene una distancia profesional mientras comunica claramente expectativas y consecuencias típicamente logra mejores resultados. No son amados, pero son respetados. Y el respeto combinado con un miedo medido es mucho más confiable que el afecto. Esto no significa abandonar la empatía o la amabilidad, más bien, significa reconocer que la influencia sostenible requiere más que ser querido, requiere crear una situación donde seguir tu liderazgo sirva al interés propio de los demás y donde no hacerlo tenga consecuencias que deseen evitar. Parte 3. Gestión de la percepción, la apariencia de virtud. Todos ven lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Esta idea forma la piedra angular de la gestión de la percepción maquiavélica. La cuidadosa cultivación de una imagen pública separada de la realidad privada. Machiavelli reconoció que las personas juzgan principalmente por las apariencias. La sustancia real del carácter importa mucho menos que cómo se percibe ese carácter. Esto crea un poderoso punto de apalancamiento para cualquiera que busque influir en los demás. Controla la narrativa, controla la percepción, controla el poder. El primer principio de la gestión de la percepción es la virtud selectiva. Un príncipe debe parecer misericordioso, fiel, humano, religioso y recto, y debe serlo en realidad, pero debe tener su mente tan entrenada que, cuando la ocasión lo requiera, sepa cómo cambiar a lo opuesto. Esto no es mera hipocresía, es adaptación estratégica. Ninguna virtud única sirve en todas las situaciones. La misericordia puede alentar a los enemigos. La honestidad puede revelar ventajas estratégicas. Mantener cada virtud en todo momento conduce inevitablemente a la derrota en un mundo donde otros no comparten ese compromiso. La solución es cultivar la reputación de virtud mientras se mantiene la flexibilidad para actuar de otra manera cuando sea necesario. Esta dualidad, aparecer consistentemente virtuoso mientras se practica la virtud de manera selectiva, crea la máxima libertad de acción mientras minimiza el daño a la reputación.
El segundo principio es la acción simbólica. Machiavelli notó que la mayoría de las personas juzgan por el resultado más que por el proceso. Algunas acciones simbólicas visibles a menudo superan el comportamiento consistente en la formación de la percepción. El político moderno que organiza una sola visita publicitada a una zona de desastre a menudo recibe más crédito que uno que implementa silenciosamente una ayuda efectiva a largo plazo. El gerente que reconoce públicamente el logro de un empleado a menudo parece más solidario que uno que proporciona asistencia constante y no publicitada. Al comprender esta tendencia, puedes invertir estratégicamente en acciones de alta visibilidad que moldean la percepción de manera amplia, más que distribuir esfuerzos de manera uniforme en todas las actividades. La apariencia de virtud, estratégicamente desplegada, a menudo produce mayores retornos que la virtud practicada consistentemente pero mal exhibida. El tercer principio es el control de la información. El príncipe que crea una falsa impresión de sí mismo y oculta sus verdaderos objetivos. Siempre encontrará personas que se dejen engañar. Al controlar lo que otros saben, moldeas lo que creen. Esto no significa necesariamente mentir, lo que arriesga una exposición catastrófica, sino más bien énfasis selectivo y un momento estratégico de la verdad, destacando información favorable mientras minimizas hechos desfavorables, liberar noticias difíciles durante momentos de distracción, empaquetar verdades incómodas dentro de narrativas más grandes y atractivas. La industria moderna de relaciones públicas opera enteramente sobre estos principios maquiavélicos, elaborando cuidadosamente la percepción a través de la gestión de la información. Los manipuladores más efectivos no son aquellos que fabrican la realidad, sino aquellos que la presentan selectivamente para servir a sus propósitos. El cuarto principio es la representación de tazas. Los príncipes deben delegar deberes impopulares a otros mientras dispensan favores ellos mismos, al asociarte personalmente con acciones positivas mientras te distancias de las negativas, moldeas cómo las personas experimentan tu influencia. Esto explica por qué los líderes efectivos a menudo entregan personalmente buenas noticias mientras que los subordinados comunican malas noticias, y por qué se asocian directamente con los éxitos mientras atribuyen los fracasos a circunstancias o subordinados. Esto no es mera autoprotección, es gestión estratégica de la percepción que preserva su capacidad de liderar de manera efectiva. Para aquellos que encuentran estas tácticas perturbadoras, recuerda que Machiavelli no las inventó, simplemente describió lo que los titulares de poder exitosos siempre han hecho. Comprender estas mecánicas no te obliga a emplearlas, pero la ignorancia de ellas te hace vulnerable a quienes sí lo hacen. Antes de continuar explorando las ideas de Machiavelli sobre el mantenimiento del control, quiero invitar a aquellos que encuentran valor en esta exploración filosófica a suscribirse al canal. Regularmente examinamos estas profundas ideas filosóficas que la mayoría de los creadores de contenido no tocarán. Ahora continuemos con algunos de los consejos más prácticos de Machiavelli. Parte 4. La caja de herramientas del príncipe. Tácticas prácticas. Más allá de sus principios más amplios, Machiavelli describió enfoques tácticos específicos para ganar y mantener el control. Estos forman una caja de herramientas práctica para la influencia que sigue siendo notablemente efectiva. 500 años después, la primera herramienta es la generosidad estratégica. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su herencia. Machiavelli entendió que los intereses materiales a menudo superan las consideraciones emocionales o morales en la motivación del comportamiento. Al proporcionar beneficios estratégicamente a los demás, creas tanto gratitud como dependencia. La palabra clave es generosidad estratégica. Debe ser visible, atribuible claramente a ti. La generosidad anónima o sutil construye poca influencia. Los beneficios también deben crear una alineación continua entre los intereses del receptor y los tuyos. Esto explica por qué los líderes efectivos aseguran que sus equipos sepan exactamente a quién agradecer por bonificaciones, promociones u oportunidades. ¿Por qué los políticos enfatizan los beneficios específicos que han asegurado para sus electores? Porque los networkers astutos hacen favores que los posicionan como recursos continuos en lugar de
Ayudantes ocasionales. La segunda herramienta es la misericordia calculada. Los hombres deben ser acariciados o eliminados porque se vengarán de lesiones menores, pero no pueden vengar las graves. Al tratar con la oposición, las medidas a medias a menudo crean los peores resultados, o conviertes completamente a los oponentes en partidarios a través de una reconciliación generosa, o eliminas por completo su capacidad de oponerse a ti. Esto explica por qué los líderes efectivos o perdonan completamente, dan y reintegran a los empleados que han cometido errores, o los eliminan por completo en lugar de mantenerlos en posiciones disminuidas donde el resentimiento se acumula. ¿Por qué los negociadores inteligentes alcanzan acuerdos integrales o se retiran limpiamente en lugar de conformarse con arreglos parciales que dejan activos los agravios? La tercera herramienta es la crisis fabricada. Nunca desperdicies una buena crisis es la formulación moderna de la idea de Machiavelli de que la disrupción crea oportunidades para la consolidación del poder. Durante tiempos normales, las estructuras de poder existentes resisten el cambio. Durante una crisis, las personas aceptan medidas que de otro modo rechazarían. Esto no significa necesariamente crear problemas artificiales, sino reconocer las disrupciones naturales como oportunidades para implementar cambios deseados bajo la bandera de la necesidad. El líder que ha preparado cambios con anticipación puede introducirlos durante periodos turbulentos cuando la resistencia se debilita por la incertidumbre y el miedo. La cuarta herramienta es la alianza estratégica. El príncipe debe ser el único de quien se esperen favores, al posicionarte como la puerta de entrada a los beneficios. Aseguras que los demás deban trabajar a través de ti en lugar de alrededor de ti. Esto crea tanto apalancamiento como ventaja informativa, en contextos organizacionales. Esto significa estructurar procesos para que las aprobaciones, recursos u oportunidades fluyan a través de ti. En contextos sociales, significa convertirte en el conector que presenta a las personas oportunidades en lugar de ser el final de tales redes. Cuanto más te conviertas en el camino hacia lo que otros quieren, más poder ejercerás con un esfuerzo mínimo. La quinta herramienta es la consistencia predictiva. Nada hace que un príncipe sea más estimado que emprender grandes empresas y dar ejemplos impactantes de sus propias habilidades. Al establecer un patrón de predicciones y acciones exitosas, creas un aura de competencia que mejora tu influencia, independientemente de si cada decisión individual es óptima. Esto explica por qué los líderes efectivos a menudo hacen compromisos muy visibles y aseguran que se logren incluso a un costo significativo. La demostración de capacidad y fiabilidad crea una percepción de inevitabilidad en torno a su liderazgo que desalienta la oposición antes de que se forme. Estas herramientas no son teorías abstractas, sino enfoques prácticos observados a lo largo de siglos de dinámicas de poder, desde salas de juntas hasta campañas políticas y jerarquías sociales. Aquellos que aplican intuitiva o deliberadamente estas tácticas maquiavélicas pueden maniobrar instantáneamente a quienes las ignoran. Parte 5. El maquiavelismo moderno, control sutil en el mundo actual. Machiavelli escribió para príncipes que gobernaban ciudades, Estado, pero sus ideas se aplican con sorprendente precisión a contextos modernos donde la coerción directa rara vez es una opción. Los manipuladores más efectivos de hoy simplemente han adaptado sus principios a entornos contemporáneos. En entornos profesionales, los maquiavélicos modernos rara vez amenazan o exigen. En cambio, crean ambientes donde los demás eligen voluntariamente las acciones deseadas, moldean estructuras de incentivos en lugar de emitir órdenes, influyen en la percepción en lugar de controlar el comportamiento directamente. Considera cómo se manifiesta esto en tácticas cotidianas. El corredor de información estratégico no acumula todo el conocimiento, sino que comparte selectivamente información que moldea las decisiones de los demás mientras parece transparente. No miente, simplemente enfatiza ciertas verdades mientras minimiza otras. Temporiza las revelaciones para un impacto máximo en lugar de una divulgación inmediata. El maquiavélico de la oficina no socava abiertamente a sus rivales, sino que asegura que sus éxitos se atribuyan a la suerte o al esfuerzo del equipo, mientras que sus fracasos reciben atención enfocada. No difunde rumores, sino que hace preguntas inocentes que siembran dudas.
Estoy seguro de que hay una buena explicación de por qué el proyecto Johnson volvió a perder su fecha límite. El manipulador social no exige cumplimiento, sino que crea situaciones donde el comportamiento deseado se convierte en el camino de menor resistencia, aprovechan la presión social en lugar de la autoridad personal. Todos los demás ya han acordado contribuir. El controlador de relaciones no hace amenazas explícitas, sino que asegura que su pareja entienda las consecuencias de la falta de cumplimiento a través de recordatorios sutiles de dependencia. Estoy tan contento de haber podido ayudarte con esa introducción profesional. Estas aplicaciones modernas comparten elementos comunes: presión indirecta en lugar de directa, denegación plausible, apalancamiento sobre la fuerza y gestión de la percepción sobre el control abierto. La mano de hierro ahora lleva un guante de terciopelo, pero las mecánicas subyacentes siguen siendo reconociblemente maquiavélicas. Lo que hace que estos enfoques sean particularmente efectivos es que operan por debajo de la conciencia. La mayoría de las personas reconocen y resisten la manipulación obvia, pero permanecen vulnerables a formas más sutiles que desencadenan respuestas automáticas en lugar de consideraciones deliberadas. La táctica moderna más maquiavélica puede ser la metamanipulación, creando la percepción de que las personas están tomando decisiones libres mientras en realidad se restringen sus opciones. Formación para producir decisiones predecibles al preservar la ilusión de autonomía mientras se dirigen los resultados. Los influenciadores modernos logran control sin provocar resistencia. Esto explica por qué los líderes efectivos a menudo presentan decisiones predeterminadas como procesos colaborativos, por qué los mercadólogos crean elecciones falsas que conducen todas a la compra, y por qué los negociadores ofrecen concesiones en puntos menores para asegurar un acuerdo en los principales mientras parecen flexibles. Para aquellos preocupados por ser manipulados, la conciencia proporciona la mejor defensa. Comprender estas mecánicas no te hace inmune a ellas, pero te permite reconocer intentos de manipulación y tomar decisiones más conscientes sobre cómo responder. La pregunta práctica no es involucrarse con tácticas maquiavélicas, sino cómo involucrarse con ellas. El rechazo ciego te deja vulnerable, mientras que la aceptación acrítica arriesga un compromiso moral. El camino intermedio, comprender estas dinámicas sin ser controlado por ellas, ofrece el enfoque más sostenible para navegar. En un mundo donde los principios maquiavélicos operan, ya sea que se reconozcan o no, si encuentras valiosos estos conocimientos, considera suscribirte a nuestro canal. Regularmente exploramos estas ideas filosóficas que ofrecen sabiduría práctica para navegar las complejidades de la vida. Ahora concluyamos con algunos pensamientos finales sobre la ética del pensamiento maquiavélico. Las ideas de Machiavelli provocan una pregunta incómoda: ¿es entender la manipulación en sí misma una forma de corrupción? Ver con claridad cómo funciona el control inevitablemente lleva a usar ese conocimiento para el interés propio. Su propia respuesta fue más matizada de lo que muchos se dan cuenta. Un hombre que desea hacer de la bondad su profesión en todo debe necesariamente llegar a la ruina entre tantos que no son buenos. El mundo contiene a aquellos que usarán estos principios independientemente de los escrúpulos morales. La ignorancia de ellos no crea inmunidad, crea vulnerabilidad. Quizás la idea más maquiavélica es reconocer que el poder en sí mismo es neutral. Las mecánicas de influencia pueden servir a propósitos nobles o corruptos. Los mismos principios que permiten la manipulación también habilitan el liderazgo, la protección y el cambio positivo. La diferencia no radica en las herramientas, sino en los objetivos que sirven. Influencia dirigida hacia el beneficio colectivo en lugar de la ganancia personal. Control ejercido para la protección en lugar de la explotación. Gestión de la percepción que inspira en lugar de engañar. Comprender cómo se mueven los seres humanos, sus miedos, deseos, percepciones y comportamientos, no es inherentemente corruptor. Simplemente es ver con claridad lo que siempre ha sido verdad. Lo que importa es lo que haces con esa visión. Machiavelli mismo podría sugerir que la posición más poderosa no es el idealismo ciego o la manipulación cínica, sino el realismo con los ojos bien abiertos acompañado de una virtud elegida, no porque siempre tenga éxito,
sino porque te permite actuar de manera efectiva en el mundo tal como realmente existe, ni ingenuo ni corrupto, sino consciente.